Hey amigos, buenas tardes. Soy Lenín y espero les agrade el video que hice para ustedes sobre un medio de transporte aquí en el Ecuador que son los buses. Este bus que cogí o tomé es desde el Parque de la Alameda hasta la autopista de Los Chillos. Recorrimos por Luruncoto, por el Mercado Central, por el Trébol, hasta llegar a San José de Obrero o Monjas. Sin más preámbulos, ahí les va el video. Esto es del comandante. Allá al fondo se ve un policía de tránsito. Una chica. Estoy viajando en el bus San José de Morán. El pasaje en este bus son 35 centavos de dólar. Ahí está la chica que cobra. Así está el tráfico. Le dije que me lleve a un puente amarillo, pero no sé a qué puente me va a llevar. Estamos yendo a la estación de Chimbajal. Y aquí se da la vuelta el famoso bus. Miren esa vista. De arriba está la Virgen del Panecillo. La Virgen del Panecillo. Miren esa vista de Quito. ¿Alguien más se queda en Luruncoto, Casales? Estamos llegando a Luruncoto, estamos ¿Se quedan atrás? en Quito. ¿Se queda atrás? Esto es Luruncoto. Ya va quedando vacío el bus y no sé a qué puente amarillo nos lleva. ¿Quién atrás? ¿Alguien más se queda aquí? Debemos estar a unos 20 grados centígrados. El clima está bastante agradable en este mes de septiembre, día 14 del año 2022. Se queda atrás. Este barrio se llama Luruncoto. ¿Alguien se queda en Casales? La puerta ya es automática. ¿Alguien se queda en Casales? Está así como en otro regalo. Está dañado. Lo que sí es que hay que tener un poco de cuidado con los celulares en los carros, porque se ha sabido de gente que se sube y arrancha los celulares. Hay que tener un poco de precaución.
Este lugar al que vamos a llegar se le conoce como la pasteurizadora. Antes hacían aquí o procesaban las leches para todo lo que es Quito. Ahora me parece que solo tiene el nombre de pasteurizadora, pero o no sé, no quería averiguarlo. En un próximo capítulo les averiguo si la pasteurizadora de Quito sigue o no sigue, produce o no produce la Vita leche que hacían ellos, así se llamaba la leche Vita. Estamos más o menos, son las 4:30 de la tarde. Este carro sigue un lindo recorrido. Ahí estamos con el tráfico, la gente esperando el bus, la gente saliendo de sus trabajos y esperando el bus. ¿Me ayudan con sus pasajes a la mano, por favor? Pasajes. La gente sigue subiendo. Este es un día en la capital del Ecuador. Quito es la capital del Ecuador. Existen 3 ciudades principales que son Quito, Guayaquil y Cuenca, que forman lo que es parte del Ecuador. Obviamente existen muchas más ciudades, pero son de las más principales: Quito, Guayaquil y Cuenca. Quito y Cuenca tienen un clima como sierra, es entre 18 a 23, 24 grados a veces de temperatura, grados centígrados. Ya nos están cobrando el pasaje, ya vamos a pagar el pasaje. Son 35 centavitos. Nos falta 10 centavitos. Me falta un centavito. Ya le doy. Bueno, aparentemente no me va a cobrar el centavo. Le pagué 69. Bueno, no pagué yo. Pagó la copiloto. En otros lugares en México, en vez de decirle copiloto, le dicen la sopilote. Creo que es algo así. Miren esa vista. Obviamente las calles son estrechas, ¿no? Y son doble vía. Aquí en Ecuador también existe bastante las motos. Existen bastante conductores que viajan en moto. Allá al norte está el Quito que es considerado el Quito moderno. Sí, la parte que estuvimos viendo hace un momento es el Quito antiguo, se puede decir, o contemporáneo. ¿Sí?
estamos cerca de unos tanques de reserva del agua potable. Miren, el vehículo venía vacío y ahorita ya está, hay gente parada. Aquí en Ecuador llevan la gente parada. A veces está copado los buses y permiten que se llenen hasta que se quedan colgados en las puertas. Ay, tienes que dejarme ir, sentarme allá. Ahí están los copilotes. Ese es el Quito contemporáneo. La montaña que ven al fondo, esa montaña se llama Cruz Loma, se denomina Cruz Loma. Creo que el 70% de las personas aquí en Quito no tienen una estatura alta, son de una estatura promedio. Las mujeres de entre 1,55 m, 50 a 1,65 m, algo así. Los hombres de 1,60 m a 1,70 m, exagerado. Sí existen personas que tienen o exceden esos límites, pero la media o el promedio es ese. Ese es el Quito moderno. Bueno, Ecuador tiene la costa, la sierra y el oriente. En el oriente también es un lugar caliente, de clima cálido, al igual que la costa, que viene marcado todo el perfil costanero de Ecuador. Pero ahorita estamos en Quito, el clima es bastante agradable. Aquí hay panificadoras, en la manicura. Y estamos llegando al sector La Planada. Y también hay un lugar que se salió a denominar El Conde. Aquí decía Pollos del Conde. ¿Qué comercial no? Sí, es un lugar bastante comercial. Comité barrial. Hay ferreterías, hardware les llaman en otros lugares, mecánicas, reparación de mantenimiento de vehículos. Ecuador queda en Sudamérica, está entre Perú y Colombia. Limita con el Océano Pacífico. Entonces
Es un país que goza de un clima excepcional. Nunca tenemos aquí climas de calor excesivo, ni clima en el sentido del frío, ni en el sentido del calor. Son países que tienen todo para poder manifestar la cultura en cuanto a la agricultura, ganadería, turismo, de una manera libre los 365 días del año. Sin embargo, en el Ecuador falta trabajo. Hay personas que no tienen trabajo, que viven de milagro. Bueno, estamos llegando al sector denominado Monjas. El bus se ha dado una vuelta. Este bus se llama José Obrero. Metrópoli. Aquí hay una lavadora y lubricadora de vehículos. Ya vamos llegando. Creo que nos va a dejar en un lugar que no hay puentes. Ya va quedando vacío otra vez el bus. Si se fijan, las calles están en un pésimo estado. Hay un cielo, en la mañana está haciendo un sol abrasador y en la tarde como que se ponen las nubes. Ayer llovió de una manera fuerte a los tiempos. Bueno, no duró mucho tiempo, pero llovió. Miren esta iglesia. Y ya mismo nos bajan del bus. Ya nos acaba el recorrido. El paisaje realmente es bastante agradable. Me parece que de arriba, en la parte de esa meseta, era antes la Dirección de Aviación Civil, en donde controlaban con radares la venida de aviones, tanto nacionales como internacionales. No sé si todavía exista esa Dirección de Aviación Civil ahí. Es otro tema que también sería bueno documentar. Esto es un abrebocas, un aperitivo de lo que se viene en Ecuador, la mitad del mundo. Vamos pasando por un puente. Esto está hermoso, pero creo que me van a dejar por uno de estos lugares. Y mejor me voy alistando. Y nos quedamos. Muchas gracias.
Y vamos por otro Caro, puente. a la bodega. ¿Y tú quieres ir a la bodega? Este sí, mira. No, ya te vas a hacer. Es otro puente. Miren, parece el puente en el que se muere y después de eso va a salir a la vida. En el cielo o quién sabe. Con el Don Sata. Bueno, he cruzado el puente, me bajé del bus y me despido. Esto es todo por hoy. Desde Ecuador, la mitad del mundo. Estamos en Quito y estoy llegando prácticamente a este sector que se llama el Edén del Valle, cerca del puente del peaje de la autopista Los Chillos. Miren los perros, hay bastante perro botado. Lamentablemente las autoridades aquí en Ecuador, los entes encargados que son el municipio, nada hacen por esta situación, o poco hacen. Pero es la triste realidad de los animales aquí en el Ecuador. Sin embargo, hay leyes creadas a favor de los animales, porque no puedo decir solo perros, porque hay muchos animales. Pero la realidad es que no hay protección a ningún animal, ni gatos, perros, ni todo tipo de animal, ni ¿qué puedo decir? Todos los que son considerados mascotas de los humanos. Hasta aquí me despido, será hasta una próxima. Se despide Lenin.